Colombia vive horas decisivas. Mientras millones de ciudadanos se preparan para acudir a las urnas, crecen las denuncias sobre presiones, intimidaciones y una intensa batalla política que tiene al país dividido entre dos visiones completamente opuestas de futuro. En medio de este panorama, una de las voces más cercanas a la campaña de Abelardo de la Espriella lanza una advertencia que está generando todo tipo de reacciones. En una entrevista cargada de mensajes políticos, llamados a la movilización ciudadana y fuertes cuestionamientos al gobierno, el senador electo Enrique Gómez aseguró que nada está definido y que los próximos días serán determinantes para el rumbo de Colombia. Según sus palabras, el verdadero desafío no es solo ganar una elección, sino garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera libre y sin presiones. Pero eso no es todo. Durante la conversación también se abordaron temas como la seguridad, el papel de las instituciones, las denuncias de constreñimiento al voto en distintas regiones del país y la importancia de que los colombianos participen masivamente en la jornada electoral. ¿Qué fue exactamente lo que dijo Enrique Gómez? ¿Por qué insiste en que aún no hay nada ganado? ¿Y cuáles son las advertencias que lanzó de cara a las próximas horas? Quédese hasta el final porque en este video vamos a analizar sus declaraciones más importantes y lo que podrían significar para el futuro inmediato de Colombia. Doctor Enrique, fundamental, usted que escuchó toda, de hecho escuchó parte de la editorial del doctor Fernando, toda la entrevista con el gobernador de Caquetá, un mensaje suyo, usted que está ahí en el corazón de la campaña de Abelardo de la Espriella, uno de los hombres que escucha a Abelardo de la Espriella, futuro presidente de Colombia. Un mensaje. No, aquí hay tres cosas que creo que son determinantes. Muy válido la anotación de Fernando sobre la responsabilidad individual. Sufrimos mucho, nos preocupamos mucho. Las cadenas de WhatsApp, a veces las redes sociales, la misma prensa, despiertan la inquietud, el desespero, la preocupación en el ciudadano, y el ciudadano lo que tiene es que activarse alrededor de su propia convicción personal de ejercer el voto temprano, el día domingo, y de buscar en su entorno cuidadosamente, en el ejercicio democrático, en el cara a cara, en el voz a voz, esos votos del indeciso, los votos del abstencionista, que hay muchísimas personas que se abstienen o nunca han votado, y también votantes de otras corrientes ideológicas, del centro ideológico, para motivarlos a ejercer su derecho al voto a favor del tigre Abelardo de la Espriella. Lo segundo, pues, es no darle eco a una avalancha de propaganda negra que los influencers, las bodegas de Iván Cepeda y de Gustavo Petro vienen utilizando de manera sistemática. La gente cae en una trampa que es bastante frecuente y a veces inevitable, y es por tratar de desmentir o de denunciar este tipo de propaganda negra, lo que se le hace es darle más tráfico. Entonces hay que entender que la guerra sucia digital es una realidad. Gustavo Petro la trajo a la política desde 2018, la perfeccionó en 2022 con el señor Guanumen y las bodegas de los catalanes, y que hoy, financiada por el Estado, pues está de manera casi que obsesiva inundando todos los espacios digitales. No pararle ni prestarle atención a eso, no distraerse. El efecto más perverso de la publicidad negra es distraer al que está convencido, preocupar al que está convencido y distraerlo de su labor de conseguir un voto más. Un voto más, la ciudadanía debe pensar es en eso. En estas 48 horas sí existe la posibilidad de conseguir 3, 4, 5, 10 votos nuevos. ¿Cómo hacerlo? Pues coger el teléfono, coger el WhatsApp, salir y dialogar con el vecino, ir al café, ir al centro comercial, ir posiblemente a otros lugares de reunión, en el trabajo, en el descanso del café, en la hora del almuerzo. Eso es el accionar ciudadano positivo que nos permite tener un triunfo sustantivo para hablar de la Espriella el próximo 21 de junio. Y pues obviamente un mensaje de solidaridad y denuncia en relación con la coerción al voto, pero no dirigido en abstracto. Hablemosle a la fiscalía, escribamos a la fiscalía, denunciemos los hechos. Mire, en la costa atlántica yo he venido diciendo, todo el mundo sabe dónde se compra el voto porque hay filas en la parte exterior de las casas donde se compra el voto. Tomen la foto de la fachada, hagan la fila y verifiquen qué es lo que está sucediendo, que en muchos municipios importantísimos de la costa atlántica se están comprando los votos por parte de los paqueteros financiados por la clase política. Acciones positivas para lograr este cambio, este éxito en el proceso electoral. Hay una frase que debería quedar grabada en la mente de todos los colombianos. Esto no se ha ganado todavía.
Por más encuestas, sondeos o muestras de entusiasmo que existan, la realidad es que una elección solo termina cuando se cierra la última mesa y se cuenta el último voto. Muchos ciudadanos cometen un error que puede resultar fatal para cualquier campaña: confiarse antes de tiempo. Creer que porque las cosas parecen ir bien, ya no hace falta salir a votar, ya no hace falta convencer a nadie más o ya no hace falta participar activamente. Y la historia nos ha demostrado una y otra vez que las elecciones no se ganan por percepción, se ganan con votos depositados en las urnas. Por eso el mensaje es claro: no podemos bajar la guardia. No podemos actuar como si el resultado estuviera escrito. A las 4 de la tarde, cuando se cierren oficialmente las votaciones, será el único momento en que podremos hablar de victoria o de derrota. Antes de eso, todo sigue en juego. Cada persona que decide quedarse en casa pensando que otros harán el trabajo está dejando una responsabilidad en manos ajenas. Cada indeciso que no recibe una llamada, un mensaje o una conversación respetuosa es una oportunidad perdida. Cada ciudadano que cree que su voto no hace diferencia olvida que las grandes transformaciones de una nación se construyen precisamente con millones de decisiones individuales. Por eso estas horas son decisivas. Es el momento de hablar con familiares, amigos y vecinos. Es el momento de recordarles la importancia de participar. Es el momento de levantarse temprano el día de la elección y cumplir con el deber ciudadano. Porque la confianza excesiva puede convertirse en el peor enemigo de cualquier causa. La disciplina, la perseverancia y la participación son las que marcan la diferencia. Hasta las 4 de la tarde nada está definido. Hasta las 4 de la tarde cada voto cuenta. Hasta las 4 de la tarde cada colombiano tiene la oportunidad de influir en el rumbo del país. Y precisamente por eso, hoy más que nunca, el llamado no es a celebrar anticipadamente, sino a actuar con responsabilidad, con determinación y con la convicción de que el futuro se construye participando. No nos quedemos con los temores. Yo entiendo el temor. ¿Quién no va a ver con congoja testimonios rotundos como el del gobernador del Caquetá, o la intimidación a los votantes en el Catatumbo, o la violencia ejercida contra los líderes de defensores de la patria en Biotá, en Cundinamarca, en una zona pues tristemente flagelada por las FARC desde hace más de 50 años? Pero esas denuncias tienen que invitarnos a la acción positiva de Mari Fernando, y esa es la invitación hoy. Primero, no confianza. Hay muchas personas que dicen esto ya está ganado. Nada está ganado, porque si de algo sirve ponernos, como lo hemos hecho los tres, la camiseta de Colombia, es entender una lección maravillosa del fútbol, y es que el partido se acaba es cuando el árbitro pita los tres pitazos al final. Esto se acaba el domingo a las 4 p.m. de la tarde, y hasta entonces nada está escrito, y esa debe ser nuestra actitud. La actitud positiva, propositiva, de salir y buscar el voto. Muchos me dicen, no, es que yo me apena, ya no es hora de sufrir vergüenza por pedir el voto. Estamos en el borde del abismo, con un gobierno que, como nunca antes en la historia de Colombia, ha interferido en el proceso electoral. Todos los ministros, directores de departamentos, directores de institutos nacionales están dando la vuelta a Colombia en la repartela, doctor Fernando, repartiendo desde neveras, repartiendo supuestos títulos de tierras, repartiendo subsidios, repartiendo paquetes de ayudas. Es decir, todo el Poder Ejecutivo está comprometido con eso, con la regla y la escuela siniestra de Juan Manuel Santos en su segunda elección. En Santos II también se llevaba una ventaja sustantiva en la primera vuelta, y la acción siniestra y la acción ilegal de muchos funcionarios del Estado y politiqueros, entre otros Armando Benedetti, permitieron torcerle el pescuezo al resultado. Entonces la Colombia que puede votar libre debe multiplicarse en solidaridad por quienes tristemente, y hay que reconocerlo, sí están sufriendo un constreñimiento feroz. En muchísimos corregimientos del Cauca, la aparición de un solo voto de Abelardo va a generar sanciones, incluyendo el homicidio de miembros de esas veredas y corregimientos. Una cosa realmente que nos debe señalar la alerta, pero la preocupación no resuelve ese problema. La indiferencia de las autoridades es total, pero será perseguida. Yo creo que la constancia que tiene que llegar aquí a personas en el Ministerio de Defensa, a la fiscal general de la Nación, al ministro del Interior, es que esta omisión punible va a ser castigada, porque quienes abandonaron a los colombianos a los intereses de Iván Cepeda y de estos grupos violentos van a responder penalmente ante la justicia colombiana y eventualmente ante las instancias internacionales, porque esos son actos de lesa humanidad. Quien, teniendo la responsabilidad, teniendo los medios, abandona la ciudadanía a estos actos
que violentan sus derechos humanos esenciales también tienen responsabilidad de carácter internacional. Y no vamos a descansar hasta verlos pagar por sus crímenes omisivos y por la violación disciplinaria. El país tiene que entender que es una hora de trabajo positivo, de dejar los temores atrás y precisamente si algo queremos hacer por esos colombianos en las zonas donde hoy ejerce el poder la guerrilla, el narcotráfico, los carteles mexicanos, es activarnos y disfrutar de nuestra libertad de hacer proselitismo. Claro, salir al banderazo, salir a repartir los volantes, salir con la camiseta, saludar a quienes se identifican con Abelardo de la Espriella, pero ponerse, reunirse, juntarse con ellos para seguir y salir a conseguir más votos es el espíritu que debe dominar a toda la ciudadanía en estos 3 días que faltan. Hay algo que muchos colombianos no pueden olvidar en este momento. Hay compatriotas que viven en regiones donde la libertad no es una garantía, colombianos que enfrentan amenazas, intimidaciones y presiones de grupos armados ilegales que buscan controlar sus territorios y condicionar la vida de sus comunidades. Por eso, quienes sí tenemos la posibilidad de acudir libremente a las urnas tenemos una responsabilidad aún mayor. No se trata solamente de ejercer un derecho, se trata de honrar un privilegio que millones de personas en el mundo y algunos compatriotas en nuestro propio país no pueden ejercer con la misma tranquilidad. Si usted vive en una ciudad o en un municipio donde puede salir de su casa sin miedo para depositar su voto, hágalo. Hágalo pensando también en aquellos colombianos que quisieran participar sin presiones ni amenazas. Hágalo por quienes sueñan con una Colombia donde ninguna organización criminal pueda decidir el destino de una comunidad. Muchas veces escuchamos a personas decir, mi voto no cambia nada, pero la historia demuestra lo contrario. Los cambios empiezan precisamente cuando los ciudadanos deciden participar. Cuando entienden que la democracia no se defiende desde la comodidad de la casa, sino ejerciendo los derechos que otros quisieran arrebatar. Por eso no es momento para la indiferencia ni para la confianza excesiva. Es momento de actuar. Es momento de levantarse temprano, acudir al puesto de votación y cumplir con el deber ciudadano. Si usted puede votar libremente, hágalo también en honor a quienes enfrentan dificultades para hacerlo. Porque cada voto cuenta. Porque cada ciudadano importa. Y porque una democracia fuerte se construye cuando los colombianos participan masivamente y hacen escuchar su voz en las urnas. Bueno, doctor Enrique, a la gente hay que recordarle ciertas cosas porque parece que la memoria es muy frágil, inclusive la memoria sobre hechos inmediatos. Los costeños, muchos de los cuales están acostumbrados a vender el voto, eso es la verdad, no saben que les van a quitar aire, que se van a quedar sin luz, como en Cuba. Eso ya lo dijeron, no lo han hecho todavía, pero se los van a quitar. Y los cafeteros, doctor Enrique, los cafeteros tienen que votar al doble. Ya Petro dijo que se quiere robar el Fondo Nacional del Café. Hágame el favor. 100 años de trabajo y de lucha por tener un patrimonio, lo que hace de las zonas cafeteras zonas privilegiadas en Colombia. Las carreteras veredales, las escuelas, los colegios, los hospitales, todo lo que hay en la zona cafetera en peligro. Si Cepeda fuera presidente de la República, se roba el Fondo Nacional del Café. Ya lo dijeron. ¿No le parece que esas cosas también hay que recordarles a la gente? Pues hemos visto la degradación de este gobierno en todos los planos, doctor Fernando. La negociación de las gestorías de paz, la suspensión de operaciones ofensivas cuando hay afectación de la población civil. Ya empezaron los bloqueos, lo que viene sucediendo con la uso en el Meta, lo que viene pasando o sucedió durante 3 días en la troncal del Caribe, en un fin de semana de puente, lo que está sucediendo en muchas regiones del Caquetá y del Putumayo, los bloqueos recientes en la Panamericana, más de 10 días de bloqueos totales de la Panamericana en los últimos 30 días, sumado al atraco diario, sumado al secuestro diario sobre la vía Panamericana, los cierres a la vía al mar. El país está en una coyuntura que responde a un plan siniestro. Es la toma del poder por parte de la izquierda radical, del marxismo y de las guerrillas narcotraficantes. Y obviamente en ese proceso el saqueo de lo que puedan llevarse, que no se hayan llevado ya de las arcas del Estado, la generación de compromisos contractuales. Existe el temor gravísimo de que se firme algún tipo de contrato con una cooperativa de pacotilla de bolsillo del gobierno de Gustavo Petro, precisamente para generar, puede que finalmente se revoque, pero para generar las obligaciones de indemnización. La situación fiscal, pues todos lo hemos denunciado,
pero nadie tiene una dimensión real del roto y del perjuicio fiscal existente. ¿Qué es lo que hace esta mecánica de la izquierda? Pues robar, desfalcar, comprometer abusivamente los recursos del Estado, porque todas las consecuencias de estos hechos pues, van a recaer en el próximo gobierno, que va a tener que tomar decisiones muy, muy difíciles. Y de nuevo la izquierda aprovecha la inconformidad que esas decisiones difíciles generan para impulsar su proceso en 2030. Pero el riesgo real está en 2026. Creo que vamos a lograrlo superar precisamente con el liderazgo de Abelardo de la Espriella, con una campaña absolutamente maravillosa, de una intensidad, de un compromiso, de una creatividad, de un talante, porque al final del día lo que nos convence de Abelardo no son solo sus ideas, la adhesión al acuerdo sobre lo fundamental de el doctor Álvaro Gómez Hurtado, sino también su compromiso absolutamente determinante y determinado en el discurso, en la claridad, en mantenerse, en no dejarse chantajear por esas huestes de la mediocridad y de la moderación que quieren de alguna manera diluir los riesgos que está viviendo el país, porque un pedazo grande del establecimiento, Fernando, no nos engañemos, empezando por Juan Manuel Santos, quien ya anunció su voto para Iván Cepeda, pero todos esos tibios acomodados que llevan décadas viviendo del Estado, todos esos melindrosos, o como yo lo dije ayer, la tartufa Claudia López y muchísimas figuras del establecimiento y los grupos económicos, están felices viendo a ver cómo se acomodan en un posible gobierno de Iván Cepeda, porque a ellos les ha ido bien con Petro. Han recibido ministerios, han recibido entidades estatales, han recibido todo tipo de contratos, y hay personas en el liderazgo del país que prefieren su beneficio personal e individual, como lo hace Juan Manuel Santos, viviendo obviamente desde el extranjero y entregando el país a las garras del comunismo y a las garras de la dictadura. Y llegamos al final de este análisis, pero también a un momento que puede marcar el rumbo de Colombia durante los próximos años. Después de escuchar estas advertencias, estas reflexiones y estas denuncias, la pregunta ya no es qué va a pasar con el país. La verdadera pregunta es qué va a hacer cada uno de nosotros. Porque la historia de una nación no la escriben solamente los políticos, los gobernantes o quienes aparecen en los titulares de prensa. La historia también la escriben millones de ciudadanos comunes cuando toman decisiones extraordinarias en momentos decisivos. Estamos ante una de esas horas, una de esas coyunturas que dentro de algunos años será recordada por nuestros hijos y nuestros nietos. Y cuando ese día llegue, cada colombiano tendrá que responder una pregunta muy sencilla. ¿Qué hice yo cuando el país necesitaba que participara? Por eso es tan importante no caer en la confianza excesiva. No importa lo que digan las encuestas. No importa lo que digan los analistas. No importa lo que digan los comentaristas políticos. Lo único que importa es lo que ocurra cuando los ciudadanos entren al cubículo de votación y ejerzan libremente su derecho democrático. Las elecciones no se ganan en las redes sociales, no se ganan en WhatsApp, no se ganan en los debates de televisión, no se ganan en los comentarios de Internet. Las elecciones se ganan con votos, con ciudadanos que se levantan temprano, que salen de sus casas y que participan. Por eso el mensaje final es muy claro. Nada está ganado, absolutamente nada. El partido termina cuando se cuenta el último voto y cuando las urnas se cierran. Antes de ese momento, cada ciudadano tiene una tarea por cumplir. Hable con su familia, hable con sus amigos, hable con sus vecinos, hable con esas personas que todavía están indecisas. Explíqueles la importancia de participar. Recuérdeles que la abstención nunca ha solucionado los problemas de Colombia. Recuérdeles que el futuro no lo deciden quienes observan desde la distancia, sino quienes participan. Y hay algo más que no podemos olvidar. Existen miles de colombianos que viven en regiones donde la libertad está amenazada por grupos armados ilegales, por estructuras criminales o por la intimidación permanente. Colombianos que muchas veces no pueden expresar libremente sus opiniones o que enfrentan enormes dificultades para ejercer plenamente sus derechos. Por ellos también debemos participar. Por quienes sueñan con una Colombia donde ningún grupo ilegal tenga poder sobre la voluntad de los ciudadanos. Por quienes desean que las instituciones lleguen a todos los rincones del país. Por quienes esperan que algún día la democracia pueda ejercerse sin miedo. Si usted tiene la oportunidad de votar libremente, no desperdicie ese privilegio. Millones de personas en la historia lucharon para que hoy pudiéramos elegir nuestro destino mediante las urnas y no mediante la violencia. Este no es el momento de la indiferencia, no es el momento del pesimismo,
No es el momento de quedarse en casa pensando que otros harán el trabajo. Este es el momento de asumir la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Levántese temprano, acuda a su puesto de votación, haga escuchar su voz, cumpla con su deber democrático y después de votar, motive respetuosamente a otros para que también participen, porque Colombia no necesita espectadores, Colombia necesita ciudadanos comprometidos. Y recuerde algo que debe quedar grabado en la mente de todos, hasta que llegue la hora del cierre de las urnas, nada está definido. Hasta el último minuto cada voto cuenta, hasta el último minuto cada ciudadano puede marcar una diferencia. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si este contenido le pareció útil, compártalo para que más colombianos reflexionen sobre la importancia de participar y de ejercer responsablemente su derecho al voto. Que Dios bendiga a Colombia, que proteja a sus familias y que ilumine a cada ciudadano para tomar la mejor decisión posible pensando siempre en el futuro de nuestra patria. Nos vemos en un próximo video.